Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de recibirlos de nuevo en esto que se llama La Bolsa Hoy. Qué semanita tuvimos en el mercado, pero déjenme empezar desde el lado positivo, viendo el vaso medio lleno. Y quiero expresarlo de esta manera. El equipo que se armó, vamos a entender que la Argentina está en un momento como un paciente enfermo. Y la verdad tiene enfermedad complicada con cosas por resolver. Pero la ventaja es que eligieron un plantel de médicos que hay un consenso de que es buenísimo. Y la buena noticia, además, es que estos médicos aceptaron recibir al paciente. Y eso lo tomaría como el lado bueno, porque si el médico no acepta es que no hay solución. Si aceptaron es que básicamente Argentina tiene problemas, pero parece que estarían encaminados al menos con las respuestas, al menos con el plantel adecuado. Pero no lo voy a discutir solo. Sergio Berestein, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, buenas noches. Ahí tenías mi primera observación, viene la réplica. Creo que efectivamente estamos frente a un salto de calidad en el plantel. Pero una cosa es tener un buen equipo y otra cosa es que juegue bien. Es verdad. Y el otro también juega, no está jugando solo. ¿Quién es el otro acá? Bueno, va a haber resistencias naturales a algunas de las medidas que se van a implementar. Hay que ver la gobernabilidad como tema en general, en particular en el Congreso, si tenés las mayorías necesarias para acompañar las medidas administrativas que no requieren ley con otras que efectivamente necesitan una ley, ejemplo, el blanqueo. Con lo cual creo que se abre acá un compás interesante en los próximos 30, 60, 90 días. Vamos a ver cómo las buenas intenciones, los nombres por ahí adecuados se transforman en decisiones que en la práctica están convalidando las expectativas positivas que se han generado. Vamos a tu terreno entonces y te llevo a la política pura. Obviamente decíamos que el plantel es adecuado y va a tomar medidas no muy populares. Pero la oposición, el del otro lado, el que se juega del otro lado, quizás se oponga si ve consenso en la sociedad de que hay que oponerse. Claro. Y ahí viene la pregunta. Yo noto, y quizás acá estoy confundiendo lo que quiero que pase con lo que puede pasar, que en la sociedad hay un consenso de que el tratamiento hay que hacerlo, que era una locura lo que pagábamos de tarifa, que era una locura seguir vendiendo dólares a 9.60 cuando no hay más y liberar finalmente el cepo, que está bien ser más competitivos con el exterior. Es como que veo una sociedad preparada para resistir y que cualquiera que los quiera representar se equivoca, o me estoy equivocando yo. Lamentablemente, Claudio, hay un segmento muy calificado, muy informado, la gente en general con la cual nos movemos nosotros, que tiene un diagnóstico adecuado de lo que hay que hacer. Pero hay un ciudadano promedio que no leyó de esto porque no se discutió durante la campaña, que no tiene un conocimiento exhaustivo de los mecanismos más complejos de la economía política y que se va a sorprender negativamente cuando vengan las tarifas más altas, cuando suba la tasa de interés, cuando efectivamente el dólar lo consiga pero más caro. Ojo. Es cierto, la estabilización tiene costos, pero tiene beneficios. Bajar inflación es muy popular. Acceder al crédito es muy popular. Comprar dólares blancos sin tener necesidad de ir a una cueva también es popular. Con lo cual, tenés costos y tenés beneficios. El problema es que los costos son inmediatos. Los beneficios hay que esperar un poquito. Dura mucho más tiempo, pero déjame de vuelta a ver el vaso medio lleno en este caso. Entiendo que mucha gente quizás, si liberase el cepo, va a querer ir a comprar dólares y va a tener un mecanismo para comprarlo. Lo único que va a salir más caro. Como va a salir más caro, pierde el incentivo. Muchos comprábamos dólar ahorro por el precio, no necesariamente porque el dólar sea una gran variable de inversión. Totalmente. Simplemente por el precio. Pero del otro lado, podés sumar vendedores que hasta ahora no podían. Porque alguien, yo tenía que ir a circuito blanco para vender dólares, claro, y muchos no traían plata a la Argentina porque no aceptaban el contado con liquidación o porque no querían vender a 9.60. Así es. Pero quizás a 14 o 15 entren dólares y eso dinamice más rápido la economía de lo que estamos esperando. Entiendo que es una expresión de deseo, pero puede haber beneficios antes de los 100 días. Seguro que sí, y yo confío en ese sentido en que estamos otra vez con gente que entiende los mecanismos de mercado, que entienden también la política. Hay una crítica estos días de que es un gabinete muy técnico, y no es así. El ministro de Economía fue diputado. El presidente del Banco Central todavía hoy es diputado. Tenés gente que pasó por la función pública antes de estas responsabilidades importantísimas que están a punto de desempeñar. Con lo cual, yo creo que entienden, igual que nosotros, las restricciones y las oportunidades. Me parece que nos vamos a sorprender probablemente de algunos anuncios bastante significativos
que tienen que ver con esta reinserción de la Argentina en el mundo. Se abre un panorama distinto. Estamos acostumbrados a ver, si querés, lo doméstico. Ahora se abre un capítulo internacional. Ten en cuenta eso, Claudio. Sí, muy interesante. Ahora te voy a preguntar sobre la carta finalmente a Venezuela. Pero quiero ir un paso atrás. Algo que vos decías ahí, aportar algo al debate. Muchas veces dicen que si viene de la actividad privada y pasa a la función pública, le falta política. Pero déjeme decirle que en una gran corporación hay corporaciones que tienen más empleados y a veces más conflictivos que habitantes de una provincia. No te quepa duda. Ser número uno de Lano, de General Motors, o siempre pongo el mismo ejemplo, Walmart tiene más habitantes en el mundo que Uruguay habitantes, o sea, tiene más empleados que Uruguay habitantes. En ese contexto, haber sido número uno de ese lugar, también necesitas mucha política, mucho manejo y mucha fuerza, ¿no? Ese plano es muy interesante en cuanto a la gestión. Déjame darte otro plano de conocimiento, comprensión de los aspectos más importantes de la política, los regulatorios. ¿Quién entiende más de política que un Juan José Aranguren que sufrió la discrecionalidad, la arbitrariedad de este gobierno por 12 años y persecuciones? ¿A quién le tenés que explicar la importancia de que haya reglas previsibles de mediano y largo plazo que alguien que sufrió a los morenos de este mundo? Entonces, cuidado que acá se comprende lo público, desde el sector público y también desde el sector privado. Si sos CEO de LAN y te bancaste la locura de la CAM por estos años, créeme que entendés mucho mejor la política que nosotros que hablemos por los diarios o hablamos con los actores. Está muy bien. Por último, decíamos el capítulo internacional, ¿alguna sorpresa? Realmente los llamados y los diálogos, empezamos a hablar con países que hace mucho no hablábamos. Sí, aparte que tienen más que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra constitución, sí, con lo que predomina, empresas. con nuestras empresas. Yo diría, los llamados, las cartas, los intentos de recomponer relaciones son condición necesaria, no suficiente. Ahora hace falta las decisiones de inversión. Y eso tiene que ver, me parece, con un esfuerzo consistente y comprensivo de la nueva administración para dar las señales correctas. Y aquí yo creo que, insisto, una vez que Argentina vuelva al mundo, una vez que tengas un plan razonable, bien comunicado, vamos a ver los próximos 90, 120 días, creo yo, las consecuencias positivas de hacer lo correcto, ¿no? Y por último, Sergio, la semana pasada recién venían las elecciones, ya pasó una semana, estamos más asentados. Discutíamos un tema, vos planteabas un tema que me pareció muy interesante. Por un lado, todos somos conscientes de que la herencia es complicada. Por otro lado, no puedes atacar mucho la herencia porque tenés que seducir a los inversores que vengan. Claro. Entonces, yo no voy a decir, vengan a invertir en Argentina, que ya no tenemos reserva, no tenemos balanza comercial. Obvio. Tenemos que ser mucho más diplomáticos. Pasada una semana, ¿cómo ves ese juego? Mitad análisis, mitad información. Creo que el gobierno electo va a tratar de generar un shock de expectativas positivas y a sostener esas expectativas positivas con medidas puntuales o anuncios puntuales que fortalezcan esta idea de que estamos en una situación distinta, en un proceso de cambio, como todo proceso va a llevar tiempo, pero con resultados intermedios que van a seguir alentando a la población. No va a ser fácil, pero creo que vamos a ir a mucho más optimismo y idea de que estamos transformando la realidad que énfasis en la herencia recibida, que va a ser parte del inventario, pero comunicacionalmente va a estar un poquitito rezagado. Te mentí que era la última. Ahora sí, la última en serio. Me queda un solo tema que me preocupó, algo que dijiste ahí al pasar y me quedó dando vuelta en la cabeza y no quería terminar esta nota sin mencionarlo. Relación con los sindicatos, porque finalmente va a ser muy importante por estas noticias de corto plazo que van al bolsillo del trabajador. Obvio. Tenés algo de muy corto plazo, que son las paritarias. Y ahí yo creo que va a haber un juego donde el sector privado y los sindicatos van a tener una interacción y el rol del gobierno va a ser un marco para que esto no contradiga las necesidades del plan de estabilización. Veremos cuál es la fórmula. Ahora tenías un Estado que imponía parámetros. Acá yo creo que vas a ir a una situación más normal, donde hay arbitrajes, hay mediaciones, pero vos no fijás pauta de forma tan tajante, ¿no? Una vuelta a la normalidad de la lógica de paritarias. Ahora, ten en cuenta que cuando hablamos de sindicatos englobamos sectores muy distintos. Hay mucha gente que con un ajuste del tipo de cambio va a estar mucho mejor. Por ejemplo, sí, los transportistas o la construcción. Sí, el exportador. Bueno, el exportador. O sea, teniendo en cuenta que en la cadena agroindustrial genera un tercio del empleo, por lo menos, si no un poquito más, esos sectores van a estar bien. Los sindicatos asociados a sectores van a estar bien. Los empleados públicos, los sectores de servicios, empleados de comercio, bancarios, ahí yo veo más conflictividad. Con lo cual yo diría, separemos la paja del trigo, hay espacio para ir solucionando problemas puntuales en un contexto en el cual productividad,
competitividad, visión de mediano y largo plazo, van a enriquecer la agenda laboral también. Sergio, muchas gracias. Y a ustedes, a nuestros inversores, finalmente viene una época, obviamente, donde hay que jugarse. De un lado o del otro, si esto apuestan a que esto va a andar bien o va a andar mal. Vamos a ayudarlos con un debate, como hacemos habitualmente en el Comprovendo, conducido por Santiago Roca. Hoy una mesa muy interesante para debatir esto que hablábamos macro, cómo puede influenciar en la micro y finalmente en nuestras inversiones. Todo esto después de la pausa.